Hola Ulises, ¿cómo están? Hago otro videito como los que ya los tengo acostumbrados, eh, para que ustedes también, me parece que como me han dicho, les ha servido bastante para entender algunos conceptos que si bien yo les mando materiales siempre y les mando capaz que hasta videos también de YouTube, creo que a veces que se los explique yo directamente de la forma más reducida posible ayuda al entendimiento. Hoy particularmente les traigo el tema de las hipótesis y los objetivos. Como ustedes saben, Ulises, ustedes tienen que realizar en este proyecto, en esta tesina, tienen que, además de pensar el problema de investigación del cual estuvimos tratando en estos Zoom que tuvimos en los sábados, etc., ustedes tienen que pensar las hipótesis y objetivos correspondientes, ¿tá?, a ese proyecto. ¿Tá? Y la pregunta que se harán muchos de ustedes, capaz, es, bueno, ¿qué es una hipótesis? ¿Qué es un objetivo? ¿Qué consiste estos elementos? Bueno, voy a pasar a explicar de a uno. ¿Tá? Voy a tratar de ser lo más claro posible y que no me lleve tanto tiempo. Primero que nada, las hipótesis, ¿tá?, son respuestas anticipadas. ¿Tá? Hay un error común que la gente piensa que las hipótesis son preguntas que nos hacemos en la investigación. Y en realidad no son preguntas, o al menos no se redactan como preguntas, sino que son particularmente respuestas o especulaciones que nosotros hacemos sobre lo que creemos que ocurre o va a ocurrir en el lugar que vamos a investigar. ¿Tá? Por ejemplo, una hipótesis podría ser: Uruguay va a salir campeón de la Copa del Mundo. Eso no es una pregunta, es una afirmación que yo hago. Obviamente lo que voy a hacer a lo largo de la Copa del Mundo es verificar o descartar, porque se verifican o se descartan, estas hipótesis. Es decir, voy a verificar o descartar, de acuerdo a cómo salga Uruguay en el Mundial, si Uruguay efectivamente salió campeón del mundo como mi hipótesis planteaba, es decir, en ese caso lo verifico, y si ocurre que no sale campeón de la Copa del Mundo, descarto en ese caso mi hipótesis. Por tanto, chicos, la hipótesis es algo que se plantea en términos más que nada afirmativos. Puede haber una hipótesis que se plantea en términos negativos, pero la idea es que ustedes, y esto es importante, cuando planteen una hipótesis, juéguensela por algo. No digan, existe una relación entre el estrés y el desempleo. No, juéguensela en el sentido de, existe una relación, o mejor dicho, el estrés afecta negativamente al desempleo. O mejor dicho, el estrés aumenta los niveles de desempleo. ¿Entienden? Es distinto, ¿no? Cuando vayan a hacer una hipótesis, juéguensela. Hagan una afirmación que ustedes sientan que se la van a jugar. Muchas veces, gurises, van a hacer afirmaciones o hipótesis sobre cosas que ustedes están casi seguros que saben cómo se va a ocurrir. Ustedes, por ejemplo, tienen la idea, la hipótesis de que el estrés, ¿tá?, es producido, en el lugar que van a estudiar ustedes, es producido particularmente por el mal relacionamiento con los compañeros de trabajo. Entonces su hipótesis es: el mal relacionamiento con los compañeros de trabajo es la principal causa de estrés. Esa es su hipótesis. Pues lo que ustedes van a tener que hacer, por eso se los dije cuando hicimos la presentación por Zoom, es que ustedes vayan desnudos a investigar, en el sentido de, ustedes pueden plasmar esta hipótesis, pero después lo que van a ver es si ocurre o no. Puede pasar, Ulises, que ocurra o que no. Y acá viene una cosa muy importante, Ulises. Las hipótesis, sea que se verifiquen o que se descarten, tienen exactamente el mismo valor para nosotros. En el sentido de que si resulta que la hipótesis se da tal cual ustedes la pensaban, genial, ¿tá? Se verifica la hipótesis que ustedes planteaban. Pero si la hipótesis resulta que no se da como ustedes pensaban, es decir, ustedes investigan y resulta que no, que la relación con los compañeros en realidad no es la causa principal de estrés, sino que la principal causa de estrés es, por ejemplo, los horarios rotativos, ¿tá? Si resulta que se descarta la hipótesis que ustedes plantearon, no está mal. Simplemente descubrieron algo nuevo. De hecho, gurises, muchas veces es interesantísimo descubrir que la realidad que investigamos funciona de forma distinta a cómo nosotros pensábamos que funcionaba. ¿Por qué? Porque la ciencia, gurises, es contraintuitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces la ciencia va por fuera de lo que nosotros intuimos que ocurre. Nosotros pensamos que la realidad es de tal manera, ¿tá? Hacemos generalizaciones, por ejemplo, la típica: en este barrio son todos chorros, en este barrio son todos narcos. Esas generalizaciones que hacemos todos porque la gente ve el informativo y cree que sabe cómo y entiende cómo funciona el mundo, son generalizaciones subjetivas.
que no son necesariamente científicas. Entonces lo interesante de la ciencia es que nos permite ver realmente cómo es esa realidad. Y capaz que vamos a estudiar a ese barrio y resulta que el 99 o 98% de esa gente es gente humilde, pero laburante. Y no son narcotraficantes ni chorros. ¿Entienden? La ciencia es contraintuitiva, Ulises, porque nos permite muchas veces descubrir que las cosas no funcionan como nuestra subjetividad propia cree que es. Si yo les preguntara a ustedes, si a ustedes les despojara de todo conocimiento que tienen en su cerebro, todo, y les digo, chiquilines, ¿la Tierra se mueve o es estática? ¿El planeta Tierra se mueve o es estático? Ustedes seguramente van a decir, es estático. Porque ustedes no sienten que la Tierra se mueve, salvo que haya terremoto, pero no sienten eso. Ustedes perciben que la Tierra está quieta. Sin embargo, la ciencia está súper comprobado, y lo sabemos todos, que la Tierra gira en su propio eje, a una velocidad infernal. Por lo tanto, ahí vemos un ejemplo de cómo muchas veces nuestra percepción subjetiva no tiene absolutamente nada que hacer con la realidad científica estudiada. Entonces, esto para que se queden tranquilos, que si se les verifica o se les descarta la hipótesis, es igual de válido. Las hipótesis pueden provenir de diferentes lugares. Ustedes pueden inventar hipótesis de diferentes maneras. Una es la imaginación. Obviamente, imaginarse una hipótesis que a ustedes se les ocurrió porque simplemente les dio esa idea. Yo tengo la idea de que para mí las mujeres sufren de mayores niveles de estrés que los hombres. Yo lo quiero estudiar. Esa es mi hipótesis. Pero también puede provenir de la teoría. Ustedes cuando van construyendo el marco teórico, el famoso marco teórico que tienen que hacer, van a ir leyendo artículos, libros sobre la temática y esas investigaciones pueden inspirar a ustedes a estudiar ciertas hipótesis. Por ejemplo, imagínense, están leyendo un artículo de estrés en Colombia, de una investigación sobre estrés en Colombia y descubren que los colombianos, la investigación dice que las mujeres tienen mayores niveles de estrés que los hombres. Entonces dicen, opa, voy a estudiar esto acá en Uruguay. Entonces su hipótesis va a ser, las mujeres tienen mayores niveles de estrés que los hombres en la empresa de Uruguay. Y ustedes lo hacen, ¿tá? Esa hipótesis surgió de la inspiración de leer otra información teórica. Y por último también la hipótesis pueden provenir de inspiraciones, por ejemplo, en la experiencia personal. Es decir, ustedes trabajaron durante años en un rubro y están casi seguros de que ocurre tal cosa, pero quieren corroborarlo científicamente. Entonces van y plantean la hipótesis. ¿Tá? Yo estoy seguro que las personas mayores de 70 años sufren de mayores dolencias musculoesqueléticas que las personas jóvenes en este sector laboral. ¿Tá? ¿Ustedes tienen esa especulación? Bueno, van y la estudian. Recuerden, las hipótesis tienen que ser claras y concretas y precisas. No pueden escribir un párrafo de hipótesis. Las hipótesis son tipo como si fuera una oración. Como les dije hoy, Uruguay va a salir campeón de la Copa del Mundo. ¿Tá? Las mujeres presentan mayores niveles de estrés que los hombres. La principal causa de estrés es tal cosa. Te estoy diciendo ejemplos con estrés porque son los más fáciles que se me ocurren. Pero así con cualquier tema que ustedes tengan, Ulises. ¿Tá? Y obviamente la verificación de la hipótesis la vamos a verificar de dos maneras. Una es teóricamente. La mayoría de las hipótesis que ustedes van a escribir y plantear las van a verificar después. La mayoría las van a verificar con el trabajo de campo. Es decir, yendo a las personas, entrevistándolas, encuestándolas, ustedes van a descubrir si realmente la realidad es como es. La otra forma podría ser leyendo artículos y libros. Pero créanme que la mayoría de las hipótesis de ustedes van a ser, se van a descubrir o verificar, etcétera, en el trabajo de campo que van a hacer más adelante. Por último, me queda poco tiempo porque no quiero hacerlo muy largo, tenemos a los objetivos. Los objetivos es algo más sencillo. Ustedes tienen... recuerden una cosa, Ulises, me olvidaba. Ustedes tienen hipótesis general, que es una sola, que es muy parecida al problema. La hipótesis general es como esa gran hipótesis que ustedes van a estudiar. Y después tienen varias hipótesis específicas. Pueden tener varias, pueden tener 5, 4, 6... Depende de qué tan difíciles son de contestar. Si son de hipótesis sencillas, cortas, rápidas de contestar, por ejemplo, van a una entrevista, a una encuesta y las contestan enseguida, entonces hacen varias. Si son complejas, bueno, hacen 3, 4, ¿está? En fin, y después los objetivos es lo mismo. Ustedes tienen objetivo general, que es uno, que suele ser muy parecido al problema también, y los objetivos específicos. Olvídense de esos objetivos medibles que ustedes estudiaban en prevención. Olvídense de la idea esa de los objetivos medibles, que hay que reducir tal riesgo en un 90% en un plazo de tantos días. No tiene nada que ver con eso. Los objetivos de investigación de tesis son básicamente las metas o los objetivos que vos tenés a lo largo de tu investigación. Tenés un gran objetivo que es, por ejemplo, conocer los niveles de estrés de los trabajadores de tal empresa. El gran objetivo. Pero de eso se va a desprender múltiples objetivos. Por ejemplo, conocer los niveles de estrés de los trabajadores de la empresa de acuerdo a si son hombres o mujeres. Conocer los diferentes niveles de estrés de acuerdo a edad.
conocer no sé qué, generar... Acuérdense, también tienen que plantear un objetivo prevencionista, típico de prevención, que es tipo generar medidas correctivas o generar posibles soluciones al problema de tal cosa. ¿Tá? Son como pequeñas metas que ustedes van a tener a lo largo del trabajo. No son medibles como porcentajes de que yo voy a alcanzar a reducir tal cosa en un 80% en un plazo de tantos días. Esos son los famosos objetivos medibles que utilizan los prevencionistas. Eso no tiene nada que ver. Estos son objetivos de metas, ya sea la meta la más grande, como les dije al principio, o pequeñas submetas que se desprenden de esa gran meta que ustedes se van a ir planteando. Son pequeños objetivos. Así que tienen hipótesis general, múltiples hipótesis específicas, objetivo general y múltiples objetivos específicos. ¿Tá? Espero que con esta información les haya quedado más claro. Obviamente, chiquines, pueden también revisar en internet, que hay un montón de información y yo voy a buscar después para mandarle alguna cosa más. Pero creo que con esta información les va a quedar súper clara la idea de lo que son la hipótesis y los objetivos. Recuerden, hipótesis claras y precisas y son afirmaciones, no preguntas. Ustedes hacen una afirmación de lo que creen que va a pasar o de lo que pasa en esa realidad y ustedes simplemente van a investigar para darse cuenta si es así o no. Y los objetivos son esas cosas que querés ir logrando a lo largo de tu investigación. Conocer esto, analizar esto, mejorar esto, etc. Bueno, espero que esto les sirva, Wilses. Les mando un abrazo y nos estamos viendo. Saludos.